Por medio de la comunicación de espíritu a espíritu, podemos hablar con Dios. Bienaventurados los que permanezcan fieles a mi palabra, porque a ellos, llegado el tiempo, les tomaré como emisarios y testigos de este mensaje divino, que a través de mi comunicación por el entendimiento humano, dejé a la humanidad como una lección precursora para la verdadera comunicación de espíritu a espíritu con vuestro Padre. No porque ya no me escuchéis a través de estos portavoces, penséis que estoy ausente y vayáis a perder el respeto y la preparación que hoy tenéis cuando oís mi palabra. Sabed que yo os seguiré doquiera que vayáis, que estaré contemplando vuestro trabajo en mis campiñas y preguntando a vuestra conciencia por cada uno de vuestros pasos. El tiempo asignado por mí para entregaros esta enseñanza está terminando, y es preciso que os preparéis, porque en la comunicación de espíritu a espíritu que debéis alcanzar después de 1950, hallaréis en mis enseñanzas mayor sabiduría. Yo soy espíritu, soy esencia y luz. Despertad, abrid los ojos, miradme y escuchad mi voz. Esta comunicación que hoy tenéis de mi espíritu por el conducto humano no es la más perfecta, y por lo tanto no será eterna. Pronto pasará, y entonces empezará el tiempo de la comunicación de espíritu a espíritu, en el cual escucharéis la voz de vuestro Padre, de acuerdo a vuestra preparación espiritual. Conservad estas reuniones y haced de ellas el santo cenáculo. No porque veáis que levanto mi palabra de entre vosotros, creáis que mi espíritu va a encontrarse distante de mis discípulos. Dejad siempre en la mesa un lugar vacío para el Maestro, porque yo vendré a presidir siempre vuestras reuniones y a repartir el pan espiritual en cada uno de vosotros. Mas os digo que ese sitio deberá estar en vuestro corazón. Yo os digo que hasta las lecciones divinas tienen un término. ¿No partió Moisés una vez que hubo revelado a su pueblo mi ley? ¿No recordáis que yo, en Jesús, me elevé de entre los hombres cuando concluí mi misión de Maestro y Redentor, luego de deciros: todo está consumado? Así en este tiempo, cuando mi revelación haya sido transmitida y los cerebros preparados hayan dejado manifestar mi mensaje, y aquellos a quienes he llamado plumas de oro hayan anotado mi palabra, y mi mundo espiritual haya entregado su mensaje, también os diré: todo está consumado. Entonces callará esta voz, y una nueva etapa se presentará ante los discípulos: la comunicación de espíritu a espíritu. Dichosos los que se preparen y se dispongan a obedecer la voluntad de su Maestro, porque ellos, al iniciarse la nueva etapa, sabrán comunicarse conmigo por medio del pensamiento y exclamarán: Señor, vuestro libro continúa abierto. Mas os concederé la gracia de que mi palabra quede escrita,
por quienes he destinado y preparado para esta misión, para que mañana no os sintáis como el huérfano que perdió su heredad. Y cuando ante vosotros lleguen las multitudes y los postreros, les mostraréis el libro de mis enseñanzas, como el más fiel y verdadero de los testimonios de lo que os dije, porque para que vosotros seáis con vuestra vida y vuestra palabra como un libro de verdad y ejemplos, os falta mucho aún. Ese libro despertará a muchos espíritus dormidos, y sus dones ocultos se desarrollarán. Su lectura inspirará y preparará a las nuevas generaciones, llevándolas paso a paso a la comunicación espiritual con mi divinidad. Os preparo para esos tiempos, porque cuando ya no escuchéis mi palabra, las tentaciones acudirán a vuestro corazón, queriendo aprovechar vuestra debilidad para mostraros muchos caminos. Recurriréis entonces a vuestra memoria en busca de mi palabra, y buscaréis los libros que se están formando, para que allí encontréis el valor que le falte a vuestro espíritu. Entonces sabréis que os encontráis en el tiempo de depuración. Para el tiempo en que levante mi palabra, habrá entre todos vosotros depuración de prácticas y de costumbres. Entonces, el que quiera seguirme con la bandera de la verdad, que se levante y me siga. Y quien por egoísmo o interés personal persista en falsear lo que es puro, quedará sujeto a sufrir las consecuencias de su desobediencia y falta de celo. ¿Os hará alguien pasar por sobre mi voluntad? Eso equivaldría a que surgiese la división y la guerra en el seno de este pueblo, porque mientras unos habrían de refugiarse en la verdad, otros tomarían palabras falsas para desviar de la verdadera senda a las congregaciones. Haré reformas, no a mi ley, sino a vuestras prácticas. He esperado mucho tiempo a que vosotros las hagáis por vosotros mismos, y no habéis dado ese paso. Os he anunciado mi partida para 1950. Entonces cerraré el cerebro de mis portavoces y facultades para estas manifestaciones. Os he dicho que entonces se iniciará la comunicación de espíritu a espíritu. Mas, ¿qué harán los que no se preparen? Seguirán invocando mi rayo divino, el cual no volverá a descender, y entonces ellos hablarán aparentando que aún me comunico a través de su entendimiento. Sus videntes darán testimonio de que ahí estoy presente, y los labriegos penetrarán en éxtasis diciendo que el mundo espiritual es quien habla, y entonces aquellos se mofarán de quienes acataron mi voluntad. Dirán que a estos les fue retenida esa gracia por el Padre, y habrá gran confusión. Sé que habrá quienes profanen mis mandatos, quienes por esta causa se estanquen y se confundan, deteniendo con ello el avance de la misión emprendida. Mas pasado un tiempo, el recuerdo de mi palabra, de mis enseñanzas y de mis profecías, en las cuales os previne de todo lo que iba a suceder, surgirá del Espíritu, haciendo retornar al camino de la obediencia a los que de él se apartaron.
Los vientos desencadenados harán que los árboles se desprendan de sus frutos vanos y de sus hojas secas hasta quedar libres de impurezas. ¿No os dais cuenta de que mañana, cuando ya no escuchéis esta palabra, vas a quedar solos en el camino, enseñando a vuestros hermanos lo que de mí aprendisteis? Yo estaré siempre en cada uno de vosotros. El maestro preparará el camino y el discípulo cumplirá su misión. Si habéis creído en mi manifestación bajo esta forma, debéis también creer que voy a dejaros de hablar como hasta ahora lo he venido haciendo. Y si habéis creído en mi presencia cuando os he doctrinado a través del entendimiento humano, sirviéndome de seres rudos e imperfectos, ¿cómo no habréis de creer que podréis recibir mi divina inspiración de espíritu a espíritu? Yo os anuncio que la hora de terminar esta comunicación será hora de juicio para este pueblo, porque cada uno de vosotros manifestará en ese momento lo que lleva de simiente en su corazón y de adelanto en su espíritu. Ahí se verá la tendencia de cada uno, su comprensión, su obediencia, su espiritualidad. Mi juicio ha sido dado, mi enseñanza y revelaciones también, mi paz de Padre, mi caricia es en todos. Sentidla. Sentid que os estrecho en verdad y en espíritu contra mi corazón divino. Vine sobre la nube. De ella hice descender mi rayo universal y por medio de él me habéis tenido en verbo, en esencia, presencia y potencia, desde 1866, desde Roque Rojas hasta 1950, por el conducto de los últimos portavoces, por quienes he hecho repercutir mi palabra universal. Que si hoy habéis conocido unos cuantos que forman mi pueblo, miembros del pueblo de Israel, elementos de las 12 tribus, el mañana, por estos testigos y emisarios que dejo entre la humanidad, será conocida en todo el orbe, será proclamada como verdad y será ancla de salvación, puerto acogedor, estrella para todos los caminantes y reino de paz para el universo, porque esta es mi voluntad. En el segundo tiempo, cuando Jesús hubo concluida su divina misión en la cruz, elevando sus ojos hacia el infinito, dijo así: todo está consumado. En este tercer tiempo, cuando os entregue mis postreras palabras a través del entendimiento humano, repetiré aquellas mismas palabras, así como volveré a pronunciarlas por última vez, cuando todos en espíritu os encontréis en la tierra de promisión, en donde me veréis descender de mi cruz de redención, para deciros nuevamente: todo está consumado. En el año de 1950, cesará mi palabra a través del entendimiento humano, mas yo seguiré enseñándoos en un lenguaje superior, el del Espíritu. Es necesario que desde ahora comprendáis que de no tener un término esta comunicación, nunca podríais dar un paso hacia adelante, porque no tendríais interés en estudiar mi palabra ni en procurar la comunicación espiritual.
¿Para qué hacerlo? Si día tras día podríais escuchar esta palabra y recibir este consuelo cada vez que lo pidierais. Pero cuando la lección haya concluido y el mensaje haya sido entregado, todo cambiará. Y entonces, si queréis sentirme cerca, tendréis que meditar en todo aquello que vuestra memoria guardare. Y si queréis sentiros fuertes, tendréis que entregaros a un verdadero cumplimiento espiritual, en el que os convirtáis en sembradores de paz, de luz, de bálsamo y caridad. Os hablo frecuentemente de esto, para que al llegar al final de la presente etapa, deis el paso con firmeza dentro del nuevo tiempo. Entonces os convenceréis de que para recibir mi divina inspiración no es indispensable el portavoz, porque ella descenderá sobre todo espíritu. Comprended, pueblo, que lo que os he venido revelando por medio de estos portavoces no es ni puede ser todo lo que yo tenga que revelar al hombre. Mucho me he derramado por estas bocas, pero ello, con ser grande, no es mi arcano, no es todo el libro de mi sabiduría. Vuelvo a deciros, esa fue la preparación, la introducción hacia el tiempo de la espiritualidad. Así quiero que estéis preparados para el día de mi partida. Todos sabéis que 1950 es la fecha señalada por mi voluntad para dejar de comunicarme por el entendimiento del portavoz. Y como mi palabra siempre se cumple, ese día terminará esta comunicación que marcó para vosotros el principio del tercer tiempo. No vayáis a pasar sobre mis mandatos, oh pueblo, porque si alguien lo hiciere, será testigo de mi justicia, y verá venir sobre esta nación a los elementos desencadenados, haciéndole comprender su desobediencia, ya que no supo obedecerme a pesar de mis palabras de amor. Uníos en verdad y en espíritu, y no os dividiréis ni en la más grande de las pruebas. Un solo Dios, una sola voluntad y una sola palabra han sido con vosotros, por lo tanto, no podrán surgir en el futuro diferentes mandatos a los que ahora se os han dado. Bienaventurados los que permanezcan fieles a mi palabra, porque a ellos, llegado el tiempo, les tomaré como emisarios y testigos de este mensaje divino, que a través de mi comunicación por el entendimiento humano dejé a la humanidad como una lección precursora para la verdadera comunicación de espíritu a espíritu con vuestro Padre. El celo, el respeto, la obediencia y la humildad de mis discípulos será premiada con beneficios espirituales. Yo derramaré fortaleza sobre vuestro espíritu para que no sintáis mi ausencia, porque en realidad no estaré ausente. Vuestra gratitud de discípulos quedará a prueba, ya que fui a vosotros por el camino del Espíritu. Vosotros tendréis que venir a mí por ese mismo camino. Oíd, oíd la voz del Padre que comienza a resonar en vuestro corazón, que comienza en estos instantes a buscar eco en lo más profundo de vosotros. Porque os dejo desde este instante en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la comunicación de espíritu a espíritu.
Si os cumplí mi promesa de volver, os cumpliré también mi voluntad de partir. Después vendrá el tiempo de la espiritualidad, y aunque ya no escuchéis mi palabra, me sentiréis más cerca de vosotros. También en el segundo tiempo, mis apóstoles no me amaron tanto cuando estuve con ellos, como después de que partí. Mientras andaban conmigo, no daban la vida por mí. Después, dieron todo cuanto tenían por amor a su Maestro. Cuando la voz de Jesús se dejó de oír, entonces sí sufrieron los discípulos. Desearon tenerme nuevamente y nunca me amaron como entonces. Es que ya reinaba en sus corazones. Así quiero que suceda con vosotros. Yo os anuncio que la hora de terminar esta comunicación será hora de juicio para este pueblo, porque cada uno de vosotros manifestará en ese momento lo que lleva de simiente en su corazón y de adelanto en su espíritu. Ahí se verá la tendencia de cada uno, su comprensión, su obediencia, su espiritualidad.